Ricardo, buenas noches. Hola. Qué gusto saludarte. Igualmente, Clau, igualmente. Pues ahora sí que muy gustoso de estar aquí, de poder compartir, de verlas, de todo, la verdad. Y con una rapidez que te recuperaste impresionante, pero bueno, aquí puestísimos, me alegra mucho, ¿eh? Muchas gracias, Clau. Pues Hola vamos Ricardo, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Yola. Bueno, vamos a dar 2 minutitos para ver si alguien más se integra, y si no, pues ya iniciamos. Les compartía o les comentaba que me pareció ahorita, por todo esto que preguntaste, Julieta, si no es una especie de renacer. Y definitivamente yo pienso que tiene todo que ver con un cierre de ciclo, con poder tener la posibilidad a partir de este evento de identificar, pues, para qué. O sea, porque si les soy totalmente honesto, fue muy sorpresivo. O sea, al principio, cuando me pasa o sea, lo que yo llamo, lo que fue el infarto, básicamente, que no sabía ni siquiera que me estaba infartando, estaba yo haciendo ejercicio y dentro de lo que era esta parte del ejercicio, pues empezó a doler cada vez más el pecho, pero dije, ha de ser una situación muscular. Había yo hecho una rutina de pecho el día anterior y como soy Superman, pues entonces, no, a ver, no, qué dolor ni qué nada, órale, dale, no, síguele. Entonces me seguía doliendo más, paraba tantito y otra vez, hasta que ya a la mitad de la rutina el dolor fue demasiado intenso y paré, y finalmente a partir de ahí fue media hora, casi 40 minutos de un dolor que no aguantaba. Y estaba solo. O sea, el problema es que además estaba solo. Me había metido a bañar y en la regadera es en donde ya se me intensifica todo esto. Ya en la regadera ya no aguantaba el dolor. Ya no me pude prácticamente ni secar. Ahora sí que así como Dios me trajo al mundo, salí, no me podía sentar en la cama, no podía caminar. O sea, lo único que tuve chance de hacer fue de hablarle a mi hermano, al covidoso, para ver qué podía hacer. Pero bueno, ya podía salir. Entonces, clásico que cuando, oye, hermano, es que me está doliendo horrible el pecho. Ya, bájale, es que te pasa. Ya cuando le pegué un grito, entonces ya vio que no podía ni hablar, la verdad es que no podía ni hablar. Pero una de las preguntas que me hacían, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito, es todos esos momentos, todos esos instantes en donde a lo mejor puede haber miedo o puede haber, pues no sé, duda, angustia. Gracias a lo que estamos ahorita viendo, gracias a la posibilidad de poder empezar a tener esta nueva conciencia de que no somos este cuerpo, de que definitivamente somos algo más y de que el cuerpo, pues, no nos define y que no se acaba. Entonces, lo único que estuvo para mí era respirar y tratar de estabilizar, tratar de volver a estar bien. Nunca me imaginé tampoco que realmente ya fuera el infarto. Yo estaba con la angustia o con pues el temor de que pudiera venir, o sea, que fuera la antesala. Finalmente, para no hacer el cuento largo, pues ya estaba yo ahí. Juan Carlos insistía en que me quería llevar al hospital. De repente lo dudé. Afortunadamente pues no tomé acción o no le tomé la palabra. Yo me imagino que ya cualquier esfuerzo que en ese momento hubiera yo hecho extra, sí hubiera podido generar un último esfuerzo o bloqueo que a lo mejor ya no estaríamos aquí. Entonces, sí, llamó la ambulancia.
Y el esposo de mi mamá es una persona mayor, tiene aquí también a un enfermero. Llamamos al enfermero, ya llegó el enfermero y todo eso, pero ya prácticamente cuando llegaron los paramédicos, yo ya estaba, ya el dolor se me había pasado. Y en ese momento fue como, bueno, lo estaba yo atribuyendo a una de las bebidas energéticas que tomo para antes del ejercicio y que evidentemente me habían dicho que no tomara, pero insisto, pues Sí. yo soy Superman y yo puedo todo. Y entonces pensé que había sido eso. Llegué al hospital, hicieron análisis. Yo juré que realmente iba a ser una cuestión de, a lo mejor una angina de pecho, que es algo, o sea, se provoca por bloqueos, pero no llega todavía a infarto. Son dolores previos que avisarían de ese bloqueo. O que finalmente sí había sido una falla anatómica del corazón provocado por un agente externo. Pero todo esto se los comparto porque ya una vez que llegué al hospital, que yo ya me sentía perfecto. El corazón seguía en su fiesta. Traía yo 35, 40 de pulsos, o sea, de pulsación, traía viviginesia, algo así llamaron, que venía el latido y venía uno chiquito, que ese no tenía que hacerlo. Luego pasaba un rato y ¡puc! Otro, y otro chiquito. Pero yo no me sentía ya mal, ya no me volvía a sentir mal, ya no volvía a tener ninguna situación. Hasta que eso a lo mejor ya llego al hospital como a las 10:30 a urgencias, y ya finalmente, como a las 2 de la tarde, después de que ya habían hecho electrocardiogramas, ultrasonidos, y finalmente hicieron una tomografía, llega el doctor, bastante parco, muy poco expresivo. No, tú no te vas de aquí, mañana a las 8 estás programado, te voy a operar, tienes una arteria bloqueada al 90%, no puedes salir. Entonces yo volteé a ver si estaba hablándole a alguien. O sea, para mí era así como algo fuera totalmente de credibilidad. contexto, de posibilidad, o sea, no existía. O sea, si alguien me hubiera dicho que yo iba a pasar por eso y que ahorita tengo 56, no soy un chamaco, pero me imagino, yo dije esto va a empezar por ahí de los 60, medios, no sé, o sea, total, esto es lo que se... Hola, chamaca. Ahí está mi chamaca. Esa es mi hija. Y total, finalmente, bueno, en ese momento, y parte de lo que puede empezar a hacer compartir cómo vivo la experiencia, todavía, desde toda esa sorpresa, pero sí con una aceptación o una paz en donde no recuerdo ningún momento que hubiera sido verdaderamente angustiante. Cuando empiezo a asimilar la parte de que sí me van a operar, de que sí fui yo, de que no era el vecino, porque además llegaron 2 señoras junto conmigo prácticamente, o sea, en el lapso de 1 hora éramos tres personas ahí, 2 señoras mayores, que a ellas sí las operó ese mismo día. Pero bueno, y esta situación de empezar a asimilar que realmente pudiera yo tener la arteria tapada a ese nivel y a esta edad, y al principio era una sensación como de frustración, o sea, como de injusticia, o sea, como una situación, todavía no medía y todavía no había yo captado ni siquiera que realmente había sido infarto, ni todo lo que podía haber trascendido. Entonces, en ese momento era esta sensación de en cierta forma, pues como injusto, porque pues, si tengo buenos hábitos, ahora sí que como Paquito, no tomo, no fumo, tengo buenos hábitos, pues no se me haría congruente, o sea, de alguna manera, pues es algo que casi como todavía desde el pensamiento egoico, ¿cuál está siendo el castigo? ¿Cuál es el asunto, no? Finalmente, pasa la tarde, todo lo que de alguna manera, pues lo poco que pude hacer en ese momento, nada más checar si era el lugar adecuado, si era el doctor, si el diagnóstico era adecuado, porque todavía estaba yo con la situación de que se me hacía demasiado exagerado.
no había lugar a dudas. O sea, mandé los papeles, me hizo favor mi hija y unos amigos, etcétera, de por otros lados pedir una segunda opinión. Todos coincidieron. Y no solo coincidieron, porque resulta que ya entonces a la hora de la operación, cuando ya se meten de forma por el cateterismo, de una manera ya mucho más efectiva a través de la camarita, pues entonces no solo es que está bloqueada al 90%, sino que el deterioro estaba bastante avanzado y puede estar bloqueado al 90% en un pedazo chiquito de la arteria, en medio centímetro, en 1 centímetro. Pero finalmente en este caso eran 7 centímetros los que estaban bloqueados de la arteria. Tuvieron que poner 2 stents. Todavía no te ponen anestesia. Entonces el único momento en donde realmente pude haber experimentado ese temor de, oye, y a lo mejor sí es cierto, y a lo mejor ya no sales, fue a la hora que ya vi que tenían que llegar los camilleros. Pasaron 5 minutos, llegaron los camilleros. Ya cuando llegaron los camilleros, digo, ahora, si es en serio, sí me van a llevar, sí me van a operar, y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Y lo que fue el trayecto o sea, lo que fue la salida del cuarto al quirófano, lo único que estuvo para mí fue recuperar esa parte de confiar, o sea, recuperar esa parte de entregarme. O sea, de solamente pensar en que esto va mucho más allá de lo que en este momento puedo estar deseando o queriendo, que no tenía por qué sentir miedo, que estaba totalmente cuidado, pero no por el hecho de pensar que entonces el resultado necesariamente iba a ser positivo en el sentido de que no me iba a morir. O sea, era volver a recuperar esta posibilidad y esta sensación desde toda esa aceptación y desde toda la paz. Y pude pensar en mis chamacos, y pude pensar, en ese momento muchas cosas, y tener absoluta certeza que cualquiera que fuera el desenlace era lo perfecto, para mí y para ellos. Y eso, pues yo me imagino, es algo que para mí ha sido innato, porque en los eventos que yo he tenido de verdadera amenaza o verdadera vulnerabilidad, en alguna ocasión fue un robo, casi secuestro, en donde con algunos de ustedes a lo mejor he tenido oportunidad de compartirlo, porque para mí lo que más podía estar como resistencia es la situación o el miedo a que me puedan golpear o a ser violentado. Pero finalmente, en todos esos momentos, lo único que está en mí es esa parte de soltarme, entregarme, confiar, y desde esa total aceptación y desde total paz. Ahorita, a través de lo que estamos pudiendo compartir en el curso, pues lo veo con muchísimo mayor claridad, y es por eso que precisamente quiero compartirles. Ahora, eso es la parte que estuvo. ¿Dónde sentí dolor? En el momento en que estaba infartándome, que fueron esos 40 minutos muy intensos, y en la operación, porque en la operación no pueden sedarte. Entonces te dan nada más anestesia local y todo. En este caso pueden ingresar por la pierna, por la ingle, o pueden ingresar por la muñeca. En mi caso ingresaron por la muñeca. Entonces todo lo que metían desde la muñeca hasta que llegaban al corazón, al pecho, se sentía, y eso sí no estuvo nada. Pero fuera de eso, la verdad es que todo lo demás, hasta ese momento, había sido desde esta aceptación y desde esta entrega. Ya una vez que salgo de la operación, y ya una vez que empiezo a asimilar lo que fue, y ya una vez que empiezo a ver qué es toda esta situación que empezó la ola a revolcarme, porque además pues empiezo a buscar ese para qué, o empiezo a buscar el sentido que puede haber tenido. Y normalmente yo lo que hago es, si tengo un problema de la rodilla, también tuve ya una operación de espalda. Entonces, todo lo que hago es a través de googlear en diferentes sitios. Eso es lo que me da la posibilidad de accesar
a estas causas. Si se acuerdan que habíamos compartido la imagen del iceberg, en donde en esa imagen hablábamos de todo ese programa que tenemos en el inconsciente y que en nuestra mente consciente e inconsciente, la inconsciente es 95%, es evidente que hay muchas cosas todavía que yo no estaba teniendo claro o conciencia que dieron este efecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo a escuchar y empiezo a leer y empiezo a ver estas causas que están generando este efecto, pues evidentemente fueron o empezaron a ser sumamente confrontantes en ese momento. Y sobre todo porque, pues según yo, ya estaba en el camino adecuado, ya había hecho las modificaciones, yo ya estaba del otro lado con muchas de las cosas que tenía que hacer. Y de repente viene esta situación en donde te dicen, no, espérame tantito. No, nada más no es así. Mira nada más el grado y el nivel al que puedes llegar. ¿Qué les voy a decir en la sesión? ¿Cómo es que voy a estar compartiendo? Si esto es incongruente, si esto me está... Entonces, todo el pensamiento egoico empezó o permití empezar a sabotearme, empecé de alguna manera a cuestionar, a sentirme entonces nuevamente incongruente o con esta falta de valía, etcétera, y todavía no estaba yo tan claro de todo lo que eran estas causas. Ahorita se las voy a compartir, pero antes de compartirlas, quiero primero pues ver un poquito, para poner el contexto, cómo ve o cuál es la perspectiva del curso de milagros al respecto de lo que es la enfermedad, para que a partir de ahí podamos, pues, a lo mejor asimilar o entender un poco más en experiencia o más profundamente, y a lo que las invito es a que puedan, además ustedes, de lo que vayan escuchando, pues ir aplicando también lo que eventualmente pueda estar para ustedes. No es casualidad que lo estemos compartiendo, no es casualidad que ahorita sean ustedes las que lo están escuchando. De alguna manera, yo estoy seguramente a través de esta experiencia sirviendo de espejo para muchos otros que eventualmente a través de lo que yo pude vivir y a través de lo que vamos a compartir puedan ver su propia luz y puedan ver también cuáles pueden eventualmente o cómo están manejando estos bloqueos cada una de ustedes en su propia circunstancia o en su propia vida, ¿no? Entonces, por eso es que voy a parar un momentito en la parte de la historia para poner el contexto, y luego entonces ya retomamos ahora sí de cuáles son estas avenidas para que veamos lo impresionante que puede ser este ego y esta mente errada y al nivel al que nos puede llevar. Entonces, la enfermedad, primero que nada, es un tema que genera demasiada resistencia. Es un tema que genera mucha resistencia porque finalmente es una de las herramientas o de los mecanismos que puede utilizar el cuerpo o el ego para experimentarse vulnerable, para experimentarse débil, porque no nada más ahora es vulnerable ante la posibilidad, sino que ahora ya con la enfermedad, ya la percepción es de no solo insuficiente o carente, sino además débil. Entonces, es una experiencia muy intensa que finalmente parte del propósito, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, es no permitirnos ver la verdad, porque a través de la enfermedad nos estamos convenciendo de la realidad del cuerpo y de lo apegado que estamos al cuerpo. De alguna manera, a lo mejor, lo que yo viví, ya lo pude vivir desde la paz, pero para mucha gente, inclusive, que puede tener ya un nivel de conciencia, un mayor nivel de percatación de conciencia, a la hora que puedes enfrentar esta posibilidad real de que ya se acabe,
Entonces, te das cuenta al respecto de expresarlo o experimentar miedo, que todavía estamos muy apegados a esto que no es cierto y a esto que es un sueño y a esto que no existe. Entonces, es muy importante que podamos estar claros desde qué nivel o desde qué escucha vamos a ir ahorita compartiendo estas definiciones, los propósitos y los puntos esenciales de la enfermedad, o sea, de la herramienta o del mecanismo de la enfermedad. Y vamos a dividirlo, primero vamos a escucharlo desde la parte metafísica. Si se acuerdan en este esquema o en la gráfica que teníamos al respecto de lo que era la parte dual, donde estaba la mente 1 y luego estaban la mente correcta, o sea, la mente errada y la mente correcta. Entonces, lo primero es, vamos a escucharlo desde la parte metafísica. Son o van a ser 3 puntos que probablemente generan mucha confrontación y de eso se trata. Eso es lo que quiero que veamos y además si a alguien le genera conflicto, que por favor me pare y lo hablemos. Entonces, la enfermedad es una experiencia ilusoria diseñada para proyectar la culpa que nos genera la separación. Si se acuerdan, también en este otro dibujito que teníamos de lo que era la fuente y en donde el Cristo piensa que se separa y a partir de donde viene toda esta ilusión como efecto, genera demasiada culpa. Y la realidad es que nosotros ahorita lo vamos a ver ya en este sentido práctico para que no se quede en esa teoría de si estaba allá afuera y es el Cristo y si todo eso cómo me repercute a mí en esta tierra en donde yo no me sentía ni culpable ni nada de lo que me está diciendo Google, que es la causa del por qué me generé toda esta situación en el cuerpo. ¿Estás en alguna página en especial, Ricardo, del curso, del libro? En alguna página, mira, no, les voy a recomendar, yo ahorita, esto que estoy sacando, las citas que vamos a ver, okay, por efectos de rapidez, yo escucho a Martín Merayo, me parece extraordinario. Si lo pueden oír, él tiene ahí en YouTube una clase que dura 3 horas y pico, que habla amplísimamente de la enfermedad y de la curación. Ahorita nada más lo vamos a ver de manera resumida. Y sí me parece muy interesante ahorita que lo veamos desde las citas del libro para que no sea nada más algo que yo digo o yo pienso, porque de alguna forma pues la intención es que nos vayamos familiarizando e interiorizando con el libro. No pone en esta ocasión las citas, pero lo que puedo hacer es que se las mando en el WhatsApp para que las puedan tener como referencia. Okay. Y para quien quiera ahondar en el tema, él tiene esta sesión que es amplísima para poder pues, profundizar un poco más a quien le interese el tema de la enfermedad. Entonces, esta proyección y esta culpa que estamos, o sea, esto que estamos proyectando, evidentemente no es consciente. Necesitamos estar muy conscientes que todo esto que estamos viviendo y todo esto que es lo que decide por nosotros, no es consciente. No es algo en donde yo me levanté ese día y dije, bueno, hoy me voy a infartar porque he sido pecador, he sido malo y me tengo que castigar y entonces me tengo que infartar. Obviamente no es algo que estamos pensando. Ahorita vamos a verlo. Entonces, la enfermedad es totalmente inconsciente y es un conflicto mental que se proyecta sobre el cuerpo. El cuerpo y la enfermedad no son la causa, ya son el efecto. Y vamos a tener que empezar ahorita también a ver de una manera mucho más detallada y clara esta confusión que hemos hecho en muchísimas ocasiones
al respecto de qué es la causa y cuál es el efecto. Ahorita también vamos a aprovechar para ir ilustrando en todos estos ejemplos que vamos a ver cómo hemos tenido esta parte o sea, cambiado o distorsionado lo que percibimos como causa cuando en realidad es efecto. Entonces, vamos a ver ahorita 3 puntos esenciales desde lo que es la visión desde la parte metafísica, en donde el primer punto esencial dice que toda enfermedad es mental. No dice algunas, pocas, muchas. Toda enfermedad es mental. Y vamos a ver ahorita unas citas para poder ver desde dónde y cómo es que lo dice el libro así. Ya ven ¿sí ven la pantalla? Sí. Entonces, la primera cita dice: la enfermedad, no obstante, no es algo propio del cuerpo, sino de la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Esta es una. La siguiente dice: el paciente podría, perdón, la voy a poner más grande. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, evidentemente, no es lo que hemos aprendido. Evidentemente, para nosotros, el cuerpo es autónomo. El cuerpo o sea, primero soy cuerpo y luego soy mente. Primero soy cuerpo y luego soy enfermedad. Y además, la enfermedad, yo soy víctima de la enfermedad. O sea, hasta ahí, yo me imagino que es como normalmente lo hemos podido percibir. Y cuando escuchamos en el libro que el cuerpo no existe y que todo esto es un sueño, y me pasa una situación que es muy real, entonces, ¿dónde está esta parte de que no existe? ¿O dónde está esta parte de que toda enfermedad es mental? ¿Qué significaría que toda enfermedad es mental y que no tiene nada que ver con el cuerpo, que es lo que dice en estas 2 citas? La causa es el pensamiento. La causa es este programa. Y no estamos hablando además del programa a partir de que nacemos. Porque si nos acordamos, voy a poner... perdón, se me está acabando la pila. Un segundito. Aquí en este dibujo veíamos que en el momento en que se percibe separado, desde aquí ya empieza a haber
una parte de mente errada. Ya empieza a ver, aquí fue tan abrumador que necesité repartir toda esa culpa, explotar toda esa culpa y dividirme en millones de fragmentos en donde ya hay un porcentaje mayor de esa mente errada. Y se acuerdan que habíamos hablado de los registros akáshicos y de los acuerdos que tomábamos antes de venir y de encarnar, en donde ya traemos desde acá un programa determinado de situaciones que habíamos visto que son infinitas posibilidades, pero dentro de todas maneras de un esquema. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del videojuego? Donde yo estoy en ese videojuego y cada jugador tiene la posibilidad de voltear para donde quiera y tomar las decisiones que quiera y poder ir a donde quiera, con las consecuencias que eso conlleva. Pero no se puede salir del juego. Yo ya traigo aquí un esquema, yo ya traigo aquí un guión. Y todavía le vamos a meter, cuando ya encarnamos, lo que veíamos entonces en la imagen del iceberg. Todo esto que viene desde acá arriba, más todo lo que fue el inconsciente individual, todo el programa a partir del que yo voy a empezar a generar quién soy y voy a empezar a generar esta vida. Todo esto lo vamos a ver en las avenidas que yo tenía todavía dentro de todo este inconsciente que me llevan a tener que generar este síntoma o este efecto en el cuerpo. Entonces, toda enfermedad es mental. Primero, yo tengo el juicio, primero yo ya tengo la autocondena, primero yo ya me desvaloricé, primero yo ya me sentí solo y separado contra el mundo, primero ya estoy desde percibirme totalmente insuficiente. Y entonces eso me deja en una posición de construir a partir de ahí, que evidentemente no es desde ninguna libertad y desde ningún disfrute, y desde toda una sensación de vulnerabilidad que evidentemente me genera que yo viva con ese miedo. Entonces, por eso es, toda esta enfermedad es solamente un efecto. La segunda, el segundo punto esencial, el primero es toda enfermedad es mental, el segundo es la enfermedad, entonces, es una decisión. Y ya suena todavía un poquito más. Entonces, yo decidí enfermarme, yo decidí infartarme. No, porque es una decisión totalmente inconsciente. No es una decisión que yo desde la parte consciente pueda tener acceso, pueda estar viendo qué va a pasar o decidiendo qué va a pasar. Y la decisión viene desde antes. Puede venir desde todos esos acuerdos entre vidas en donde yo estoy requiriendo pasar por esta experiencia para a través de esta experiencia recuperar la conciencia de quién soy, si estoy dispuesto a aprender la lección y a perdonar. Vamos a ver además, todo esto que vamos a ver más bien tiene un propósito y tendría un sentido. Porque ¿de qué me sirve saber todo lo que ya descubrí y si entonces era mi miedo a que yo tenía que hacer las cosas exageradamente bien para ser aceptado y eso me llevó a ser perfeccionista? Lo puedo entender, lo voy a entender aquí arriba, pero vamos a ver qué es lo que tenemos o qué es lo que podríamos hacer con esta información una vez que ya la hacemos consciente para que tenga sentido y se pueda cerrar y nos podamos liberar. Si no, se queda incompleta. Entonces, la enfermedad es una decisión, no es consciente, y quien la toma es la mente que ya vimos, la mente errada, para poder proyectar, o sea, para poder proyectar algo sobre el cuerpo. Ahora, esta decisión, ¿qué alternativa tengo? Yo decidí de manera inconsciente. Pero sí se acuerdan, en lo que estábamos viendo en el dibujo,
hay un observador. Entonces, si si la mente de manera inconsciente está decidiendo por la parte consciente, lo que yo puedo es elegir de nuevo. Todo el propósito y toda la elaboración o en dónde se va a representar el milagro es en el momento en que puedo elegir de nuevo. ¿Para qué me va a servir esto? Para darme cuenta de las decisiones que están en el programa, que yo decidí en algún momento. Yo decreté, yo sentencié, yo juzgué en algún momento, pero que fue en el pasado y que eso sigue manejando mi presente. Ahorita vamos a ver que podemos entonces elegir de nuevo. Ahora, hay para quienes todavía ahorita esto no les resulta lógico, o sea, esta parte de que sea una decisión, estamos más o menos en el mismo canal, ¿de acuerdo? ¿O hay para quien no? Sí. Porque inclusive podemos poner ejemplos más prácticos. O sea, para mí, como una de mis avenidas es que yo tenía que ser sumamente productivo. Si yo no me daba, o sea, si yo paraba desde la escuela, tenía que tener el cuadro de honor, tenía que tener las mejores calificaciones, pero además tenía que vivirlo con todo este estrés y con toda esta angustia y tenía que ser con todo el esfuerzo para que tuviera sentido. Entonces, si un día decía yo, hoy quiero quedarme a descansar un fin de semana, eso me convertía en un flojo o me convertía en un irresponsable, y la única manera que me daba yo chance de poderlo hacer era enfermándome. Entonces, por lo menos una vez cada semestre, me enfermaba cuando más estrés tenía, cuando ya estaba sobrepasado de anginas, una semana que no podía comer nada, pero era la única forma que me daba de parar. Cuando entendí o cuando empecé a asimilar que era una decisión, que no necesitaba ya de eso para poder darme un fin de semana de descanso, y que eso no me definía como irresponsable o como flojo, pude empezar a integrarlo. Nunca con la conciencia que estamos teniendo ahorita, definitivamente. Pero eso para mí también ilustra la parte que al final del día es una decisión. Claro. Y el tercer punto es: no hay grados de enfermedad ni de curación. O sea, no hay una gripa más grave que un infarto o que un cáncer. Porque de todas maneras todo está en el mismo sueño. Y si se acuerdan del ejemplo que habíamos puesto en donde teníamos a dos de nuestros hijos soñando, uno soñaba que era Hitler y otro soñaba que robaba una pluma, al momento de despertar no había ninguno que hubiera sido más malo que el otro, porque todo fue finalmente un sueño, y las enfermedades y todo lo que venga desde el mundo de la ilusión acaba siendo lo mismo. Entonces, lo importante también es que el propósito de todo esto, y esto estamos hablando desde la mente, en la mente no hay grados de enfermedad, que el propósito no va a ser curar el cuerpo. El propósito es curar la mente, que es en donde está la causa, y el efecto es el que se está representando en el cuerpo. El propósito de la enfermedad, ahora sí ya en el sueño, desde el ego, vamos a cambiar la perspectiva, es para experimentarme como un cuerpo y para experimentar la separación. Yo requerí en esta encarnación incluir la posibilidad de percibirme en un cuerpo y de percibirme en ese cuerpo que se enferma, para poder experimentar esa situación de debilidad, esa situación de separación. Entonces, la enfermedad no es... perdón, aquí había otras citas. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado para que el cuerpo sufra.
El ego existe gracias al sufrimiento. Odia al cuerpo porque sabe que no puede contra el universo, porque sabe que el cuerpo es débil, porque sabe que de alguna manera no puede compararse en esa necesidad que tiene o en ese pleito que tiene. El ego, acuérdense que es un sistema de pensamiento que nació en el momento en que nos separamos. Entonces, el propósito finalmente es hacer real al cuerpo y negar la mente. El segundo propósito es utilizarlo. El ego utiliza la enfermedad como una defensa contra la verdad, como habíamos visto. El ego utiliza esto para distraernos. Para mí, parte del mensaje ahorita es que como estoy de alguna forma ya mucho más comprometido conmigo en mi propia evolución, en este camino hacia el despertar, en todo lo que estoy manejando, entonces el ego seguramente se ve amenazado y se ve vulnerable. Y también es una forma en donde ahorita podría ser una manera de autosabotearme. Para no poder o para no permitirme continuar con lo que ahorita está haciendo ese compromiso para mí. Entonces, es una defensa contra la verdad porque está atacando lo que ahorita representaría la posibilidad de poder enfocarme y elegir desde la opción o desde ver mi verdadera esencia. Y finalmente, el tercer propósito sería mitigar el castigo. ¿Qué significaría mitigar el castigo? Ya estamos hablando para qué lo podría utilizar el cuerpo. Entonces, yo me puedo sentir tan culpable de todo lo que de alguna manera he sido y esto se los dejo para que también ustedes puedan empezar a ver porque está muy oculto. Y para mí, que además me podía haber manejado con esta bandera del obediente, del buenecito, del que está para los demás y todo, cuando lo que en realidad estoy es tapando a esa parte de cabrito o esa parte de malo o de mujeres que yo puedo percibir que soy. Entonces, sí, yo sé que va a venir el juicio final y cuando me muera voy a presentarme ahí y me van a evaluar. Entonces es una manera de decir, oye, ¿sabes qué? Ya me generé una operación de espalda, ya me generé el infarto, ya tuve estos dolores, ya me autocastigué un poquito, ya no me castigues tanto, porque además, pues los que estuvieron enfrente también tienen que ver. Entonces, de alguna manera, en esta situación egoica podemos confundirlo y podemos hasta utilizarlo para ese tipo de cosas. Y finalmente el cuarto, para poder ya entrar a compartir lo que fueron en forma específica las avenidas que pude encontrar, es que a través de la enfermedad yo puedo manipular y chantajear a los de enfrente. Si yo lo que necesito es obtener atención, si yo lo que necesito es ser visto, pero no me considero suficiente ni merecedor, porque quien yo soy está tan defectuoso y está tan carente, que una forma en que puedo generar o manejar esto es enfermándome para proyectar la culpa que siento en mí hacia los otros, manipulando para que entonces es que tus acciones me enferman, es que lo que haces me está volviendo loco, es que tú puros dolores de cabeza, tú eres un dolor de cabeza constante para mí. O ponerme desde esa sensación de debilidad y desde víctima, si lo que aprendimos en la casa fue que es la única forma en donde pudimos recibir atención, pues hay para quienes enfermarse implica la posibilidad de tener esa atención. Pero finalmente la idea es poder hacer sentir
culpable o responsable al otro para generar precisamente ese miedo o culpa y que a final de cuentas hagan lo que yo quiero y como yo quiero. Si se dan cuenta, para quienes tenemos gente alrededor que utiliza este mecanismo de defensa, pues por lo general nos tienen agarradísimos de los tomates, porque nos sentimos totalmente culpables, porque estamos con toda esta situación de tener que estar ahí. No se rían. Entonces, es un poco esta parte y se las compramos completita. Porque ahí andamos con toda la culpa. Sintiéndonos malos hijos o malos padres o lo que sea. Entonces, vamos ahorita a dejarlo aquí. Si quieren profundizarlo, vale la pena que escuchen este audio de este hombre, es Martín Merallo, está en YouTube y es el tema es la enfermedad. Y también habla de lo que implicaría la curación, porque en un momento dado, a toda situación que existe en el mundo de la ilusión, el Espíritu Santo nos provee la respuesta o la salida para poder quitar o eliminar esa ilusión. En el caso de, si yo me siento culpable, si yo me siento con miedo, está el perdón. En el caso de la enfermedad, el curso también habla de la curación. Y básicamente, desde donde lo habla el curso, es que la curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad, ya que sin ese entendimiento, la curación es imposible. Es un poco lo que hemos estado hablando ahorita. Si no hacemos la conciencia y podemos aceptar que la enfermedad solamente se da a partir de los pensamientos y de los juicios que hicimos en algún momento dado desde la mente y que no tiene que ver con el cuerpo, entonces no hay manera de que podamos tener esa curación. Habla de que el universo entero es un síntoma, todo es un efecto, y que la verdadera curación sería la salvación. ¿A qué se refiere con la salvación? La salvación la está hablando como sinónimo de expiación o sinónimo de perdón. La salvación o la expiación o el perdón es cuando podemos aceptar y estar de acuerdo en permitir que el Espíritu Santo a través de nosotros nos mande la percepción correcta. Es cuando podemos eliminar el juicio y poder estar en presencia y dejar de vivir y de ver solo pasado. Y por último, también hay que hacer una conciencia en lo que podría implicar confundir los niveles nuevamente, en donde si todo es un sueño y entonces ahora yo ya tengo esa conciencia y yo ya sé que lo único que puedo curar es la mente, pues si ahorita me infarté, pues como todo es un sueño y como ya sé que ya entendí y ya expié y ya perdoné, pues entonces ahora no me voy a tomar mis medicinas o no voy a ir a ver al doctor. Puede ser, no quiere decir que no sea posible. Definitivamente de las citas que vimos en un inicio, están hablando de que en el momento en que adquiramos esta conciencia, podríamos en ese momento curar el cuerpo. Pero no es el propósito. Y no estamos en ese nivel de conciencia. Entonces, mientras sigamos en el proceso y sigamos en este sueño, el mismo curso nos alienta inclusive a poder utilizar la magia. ¿A qué se refiere el curso con la magia? La magia es todo aquello que podamos tomar que sea desde la ilusión para darle el poder de nuestra curación. Todo lo que sea externo y no venga de la fuente o del espíritu y sea a través de la mente, sería magia. La medicina, pues es magia. Estaríamos queriendo curar un sueño con otro sueño, cambiar un sueño por otro sueño. Pero como no estamos todavía en un nivel suficiente para poder atender
un coronavirus o para poder atender algo en donde estamos todavía muy apegados, entonces pues mejor tomemos las acciones y tomemos lo que requiramos desde la forma para poder sacar adelante esta situación. Nada más es una aclaración que hace para que no vaya a haber esta confusión de niveles, porque de repente hay quienes, pues yo ya soy totalmente espiritual, yo ya no tengo nada y pues no me va a pasar nada. Y ya vi que sí. Entonces, pues mejor lo atendemos desde ahí. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esta parte teórica? No. Ok. Entonces, ahora sí, vamos por ejemplo, les voy a compartir qué es lo que pude descubrir. Para poder sacar o para poder accesar a todas estas causas que están en el pasado o que vienen inclusive como un programa de antes de llegar aquí, las necesitamos hacer conscientes. Una de las formas puede ser la psicoterapia que hemos venido hablando, la psicoterapia de un curso de milagros, a través de la que hay un consultante, hay un terapeuta y los dos se unen sus mentes y permiten y se unen al Espíritu Santo para que nos guíe a llegar a la causa que está generando lo que en el presente me está quitando la paz. Otra forma es poder ver a través de esta información que yo he acceso, cuáles pueden ser esas causas para poderlas en un momento dado expiar y para poderlas liberar y ya no tener la necesidad de utilizarlas para seguir generando lo que le estamos generando al cuerpo. Entonces, por ejemplo, de lo primero que veo es que voy a leerles primero lo que es la arteriosclerosis. Primero tenemos que entender la enfermedad. Entonces, la arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento, estenosis de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso de la arteria, impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada. Está mucho más larga la descripción, pero eso es en resumen. Simbólicamente representa que yo no expreso mi amor por haber, o sea, las arterias es a través de las que el corazón nutre y lleva vida y alegría a todo el cuerpo y a todos los órganos. Si por alguna razón yo me percibí con el corazón roto, producto de un rechazo, producto de una situación en donde yo dije que no era suficiente y me dolió mucho, entonces me endurezco. Y como habla de, o sea, ese sería eso. Entonces, este endurecimiento, entre una de las cosas, dice aquí, es por consecuencia del miedo a no hacer las cosas bien. Hijo. Y al carecer de una capacidad de actuación suficiente, genero la inflexibilidad o vivo la vida desde un estricto sentido del deber. Y entonces es a través de una insensibilidad emocional. Me endurezco, me cierro. El alma está enferma y mantiene una lucha ahora, además, entre los placeres de la carne y los valores espirituales. Dice aquí que es la manifestación de una resistencia muy fuerte y de una estrechez mental física e interior, en donde estoy totalmente endurecido, inflexible y tenso. La persona tiene ideas fijas y despiadadas y suele ser intransigente, rígido y sin compasión.
Entonces, yo estoy recién operado y empiezo a leer esto y digo, espérame tantito, ¿cómo está esto? ¿Y te hizo sentido, Ricardo? Mira, parte de lo que les puedo decir es que en muchas de las ocasiones, ay, no, esto no tiene que ver conmigo, y sigo buscando, y sigo viendo a ver qué otras cosas hay. Porque vamos a ver ahorita una por una. Esta parte de que mi endurecimiento, entre otras cosas, por un lado, es consecuencia del miedo a no hacer las cosas bien, me hace absolutamente todo el sentido. Para quienes me conocen, saben que yo soy una persona sumamente perfeccionista, que vivo, o sea, que lo que hago lo necesito llevar a un nivel exagerado para sentir que ya vale la pena, para sentir que está mínimamente bien. Yo soy arquitecto. Durante mucho tiempo, inclusive, llegué a cuestionarme si me gustaba, si no me gustaba, porque una de mis palabras favoritas era angustia. O sea, cuando he vivido angustiado, no me permito disfrutar porque estoy mucho más pendiente, no me he permitido disfrutar, porque estoy mucho más pendiente de que las cosas salgan bien, no de disfrutarlas. Pero no estaba consciente. Esa pérdida de capacidad de asombro, o esa pérdida por vivir, o ese gozo por la vida, lo he experimentado ausente desde siempre. Tengo una imagen de una foto cuando yo estoy chiquito, porque mi mamá en ese sentido era sumamente estricta, entonces nos compraba con mucho esfuerzo la ropita que venía de España, y pero cuidadito y se te ocurriera raspar el zapatito o echarle un poquito de lodito, porque entonces estabas. Entonces, estoy en la foto, parado ahí con mi ropita muy nice, viendo a todos cómo se enlodaban, y todo, estaba viendo. Entonces, esta sensación de no haber sido aceptado por quien soy y de haber sido reprimido en todas esas situaciones en donde gozar y vivir y experimentar júbilo estaba mal, pues me imagino que es parte de lo que me ha venido endureciendo, porque evidentemente también esta situación de la arteria no es de 1 año ni de 2 años. Es el producto es el cúmulo o la parte crónica de toda una vida. No es de ahorita. Entonces, pues cuando veo esto, pues sí me empieza a hacer sentido. Esto a lo mejor un poquito más obvio. Pero cuando empiezo o sea, esta parte de hacer las cosas bien y vivir la vida desde un sentido estricto del deber, todo tiene que ser como debe de ser, porque yo decidí, para ser aceptado, cuando me percibí insuficiente, cuando me percibí carente y defectuoso, y que quien yo soy no es aceptado, entonces lo vamos a ver en la próxima clase probablemente, cómo empezamos a generar esta identificación con nueva manera falsa de ser, o esta identidad falsa, que primero viene esa sensación de ruptura, esa sensación de traición, en donde por primera vez experimentamos ya en esta conciencia y en esta dimensión esa sensación, esa experiencia de no ser parte de todo, de estar separados, y de que a partir de ahí, y que además estoy defectuoso en esencia, tengo que empezar a construir. Pero como normalmente esto sucede a los 2 años, 3 años, 4 años, la sensación es de peligro inminente de muerte. Si te quedas solo a los 2 años, a los 3 años, te mueres. No somos como niños capaces de protegernos ni de cuidarnos. Necesitamos del adulto. Y si la percepción es que quien yo soy no le gustó, y que entonces ahora tengo que hacer
algo o ser alguien que no soy para poder pertenecer y para poder ser aceptado y para que me cuiden, pues entonces para mí voy a ser obediente. Pero voy a ser obediente significó sacrificar toda mi voluntad en ese sentido. Entonces, pues evidentemente sí me hace sentido. Luego viene, por ejemplo, toda esta situación en donde desde ahí, o sea, que dice que el alma está enferma y mantiene una lucha entre los placeres de la carne y los valores espirituales. ¿Cuáles placeres de la carne? Pero pues sí, también estoy en toda una situación de proceso entre entender, o sea, puedo ahora darme cuenta que tengo una necesidad de apapacho, no de sexo necesariamente, más que de esta necesidad de apapacho, de ser abrazado, de ser contenido, que por mucho tiempo, al yo no percibirme capaz, ahorita vamos a ver qué es otra de las otras cosas, tomé muchas decisiones para poder estar colgado de mucha gente. O sea, yo puedo ser un excelente hacedor o un excelente seguidor de instrucciones. Tú dime qué hago y yo voy a ser un excelente elemento. Pero para que yo pueda ser líder y responsable de mí mismo y poder pensar que yo puedo ser autosuficiente, ni remotamente. Entonces yo siempre, de manera inconsciente, no me había percatado cómo tenía que estar colgado de alguien. Y la posibilidad de no tener a una pareja o un espacio en donde yo pudiera sentir ese apapacho, no había forma. Porque estaba yo idealizando que mi estabilidad emocional, mi valía y mi seguridad estaría definida por el hecho de poder accesar o tener eso. Si yo no tenía eso, al principio era alguien de quien colgarme. Ya ahorita, en toda esta evolución, bueno, ya me reinventé, ya puedo vivir solo, ya me puedo hacer cargo ahora de mis hijos chiquitos, ya me sé cocinar, ya aprendí a lavar baños, ya no, porque entonces yo dije, no, ahora no voy a depender de nada ni de nadie. Y según yo, ya estaba a todo dar en esa parte. Pero siempre, todavía, necesitando un espacio en donde eventualmente o periódicamente yo pudiera accesar y tener esa posibilidad de sentirme contenido y apapachado. Entonces, no me había dado cuenta qué tan dependiente era como mi alcohol. O sea, el simple hecho de pensar que eso ya no pudiera estar, es como si alguien que a través del alcohol recibe o se da la posibilidad de tener ese satisfactor o esa desinhibición o ese empoderamiento que normalmente es lo que generan los estupefacientes, o ese ratito, ese rush de placer. Entonces, pues también tiene que ver. O puede ser, Ricardo, ¿sí me escuchas? Sí, claro. Puede ser también desde dónde tú podías estar aplicando la idea de que yo puedo, yo no, no necesito, pero, ¿desde qué parte? Desde la parte egoica que antecedió un juicio de decir, yo no, no voy a necesitar absolutamente de nadie, yo soy autosuficiente. Sin embargo, a veces sí tenemos, o yo en lo personal hablo en primera persona, sí tenemos que revisar cuando haces tú esas aseveraciones, desde dónde las estás haciendo. Si desde la parte egoica o desde verdaderamente el decir, estoy totalmente en una compleción. Mientras no lo estás viviendo desde la paz, Así es. estás en la parte egoica. Egoica, es correcto. O sea,
si estás realmente, porque no es el hecho lo que nos está definiendo. Yo he estado ahorita en toda una situación entre entonces, cómo mi experiencia ha sido mala. Cuando me he vuelto a abrir, me han vuelto a traicionar. Entonces, mejor me vuelvo a cerrar más todavía. Así es. Pareciendo que realmente está allá afuera y no asumiendo las consecuencias de que todo eso es parte de mi propio pensamiento. Eso ya es un efecto, no es la causa. Y entonces mi depresión o mi endurecimiento es por lo que me hicieron. Es al revés. Primero, yo ya me percibí no merecedor. Primero, yo ya me estoy percibiendo no digno, no valioso. Así es. Entonces, genero los eventos o las actrices o lo que sea para poder validar y para poder seguir teniendo razón de toda esta situación. Oye, Ricardo, una pregunta. Ahí no, o sea, ¿no tendrías tú que perdonarte a ti mismo Por supuesto. para... Por supuesto. Exacto. ¿Sí? Ahorita les termino de leer rapidísimo las que faltan. Y nada más digo, y al compartírselas es para ver si algunas de estas o en algunas de estas ustedes Nos pueden identificamos. verse reflejadas o pueden coincidir o algo de esto les puede servir, porque muchas pues pueden ser todavía estar muy, muy escondidas. Entonces, finalmente es la manifestación, o sea, la arteriosclerosis, el endurecimiento de estas arterias es la manifestación de una resistencia muy fuerte y de una estrechez mental física interior, endurecido, inflexible. La persona tiene ideas fijas y despiadadas. Si yo me he manejado con la bandera del responsable y del productivo y del que va a resolver, etcétera, para tapar al incapaz y al que no puede, pero en realidad para tapar al verdadero cabrito hijo, que es el que está detrás, puedo empezar a asumir que entonces, pues la verdad es que, según yo, lo que más reprimí fue hacer los caprichos. No me permitía hacer caprichos porque me iba a ir muy mal con mi mamá. Pero mi hermano, que sí hacía todos los caprichos y además tenía yo que ceder para que se callara, porque entonces yo traía una bronca terrible con mi hermano, porque precisamente a través de él yo lo estaba condenando porque no debería de expresarse, no debería de hacer los caprichos, cuando el que se estaba condenando a través de él era yo, porque quien no se permitía expresar era yo. Pero entonces, pues soy exageradamente caprichoso, reprimido, o sea, no lo voy a expresar porque está mal visto, pero soy totalmente resentido, sentido, sumamente juicioso, y en donde las expectativas de cualquier cosa son altísimas, casi imposibles, porque desde ser perfeccionista la perfección no existe, y es como me puedo asegurar de mantener la insatisfacción y de no lograr a través de ese resultado experimentarme pleno. Y de alguna manera despiadado contigo, finalmente. Bueno, cuando yo digo ahorita, bueno, sí, todo eso sí está bien, pero despiadado, o sea, puta, ¿no? O sea, me ha costado mis 56 años que no se den cuenta de lo ojete que soy, y me sale aquí con que estoy despiadado, no. Pero aunque no lo haya eventualmente expresado, y eso tampoco es cierto, porque he sido despiadado, y he cometido, y he usado, y he hecho situaciones, además, aparentando que no. Pero si todo eso dijeras, bueno, ok, con quienes somos verdaderamente despiadados, inclementes, es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Pues esto no es resultado. O sea, ¿qué tan despiadado he podido ser a lo largo de mi vida conmigo mismo que puedo haberme generado desde esa culpa? O sea, no es o sea, desde el ego es una forma de expiar esa culpa. O sea, la causa es la culpa. Y ya no es nada más la culpa original de la separación
que también vivimos después aquí mismo, cuando nos sentimos separados ahora de todos los demás y nos percibimos solos. Que finalmente me siento tan culpable por ser ese, no es ni siquiera el incapaz o el que no puede, por ser ese cabrito que además tengo que estarlo ocultando, pero que además me da una culpa de la patada y que me hace menos merecedor y que me hace más indigno. Pues ya no se me hace entonces tan lejana, o digo, tan incongruente que el nivel de deterioro en mi arteria haya llegado a ese punto, ¿no? Entonces, a ver, Ricardo, nada más quiero entender aquí. O sea, desde la condición del ego, viendo así la obstrucción de tu arteria, desde la mirada del ego, sería, me lo merezco. O sea, te lo mereces porque eres culpable. ¿Sí? Podría ser. O sea, como un castigo. Yo sé internamente que finalmente he abusado, que finalmente he usado, que finalmente he sido oportunista. Sí. Y evidentemente, no es que lo pienses como entonces yo me merezco. O sea, toda esta situación, como lo vimos ahorita, es totalmente inconsciente. No es algo que pienses, que disciernas o que tú puedas determinar. No te das ni cuenta. Claro. O sea, no tienes ni idea. No tienes ni idea ni de la causa, y en algunas ocasiones, a través de proyectarla en el cuerpo, a través de las enfermedades, o a través de los accidentes, o a través de lo que eventualmente, cualquiera de las situaciones con las que nos podamos nosotros proyectar en nuestro cuerpo esa culpa, sería parte del acceso. Porque si justifico que esto fue hereditario, que mis hábitos son maravillosos y que yo sigo siendo ese buenecito con el que quiero navegar de manera externa para ser aceptado, pues no tiene ningún sentido. Y puedo infartarme ahorita y puedo, ay, sí, Dios me quiere mucho y soy muy bendecido y todo está padrísimo. Pero ¿en cuánto tiempo más voy a volver a tener la arteria tapada? ¿Y de qué me voy a seguir perdiendo? Así es. O sea, aquí es donde entra ya una vez que pasó la situación de tu atención médica, como dices tú, del tomar tus medicamentos, etcétera, es decir, a ver, ¿para qué me pasó esto? Porque ya la tienes, o sea, ya el hecho ya está aquí. O sea, el hecho ya lo tienes aquí. A ti se te tapó una arteria, te hicieron una angioplastía, ¿sí? Entonces, ahí es ya, ¿desde qué plataforma lo voy a revisar? Si lo voy a seguir revisando desde la parte del ego, pues como dices tú, es muy probable que dentro de 8 meses, un año, otra arteria, no sé. ¿Sí? Así es. Pero finalmente es seguirme perdiendo de cada uno de los momentos que puedo estar y vivir en presencia hoy. Sí, pero, o sea, a lo que a lo mejor no me sé explicar, es, ya tienes ya tienes la situación aquí, lo que te aconteció, ¿verdad? A ver, el para qué me sucedió, ya, o sea, tú indagaste y te empezaron a hacer sentido todas las cosas. Pero ya no se lo voy a, o sea, todo esto ya no lo voy a seguir dejando en la plataforma del ego, porque si no, pues obviamente. No, definitivamente. Pero ahorita que tú preguntas, normalmente una de las preguntas que me habían enviado es ¿por qué? Y por lo general, las respuestas a un por qué siguen siendo justificaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué no pasó esto? La respuesta a un por qué es una justificación. Si cambio la pregunta y por lo menos empiezo a accesar desde ¿para qué me pasó? Entonces puedo ya enfocarla buscando una razón y un propósito. Pero ahorita que lo estamos hablando y que lo estás
replanteando, ya ni siquiera es esta situación de ¿para qué? Si yo ya puedo tener la conciencia a través de lo que acabamos de ver y de las enseñanzas del libro o de la visión del libro, pues ya ni siquiera es un ¿para qué? Más bien, ¿cuál es la causa? Ok, Pues ya sé para qué. ok. Más bien ahorita es, Espíritu Santo, por favor, te entrego mi mente y llévame y guíame para que me muestres la causa en donde yo sentencié o condené a un hijo de Dios, en donde yo tomé esa decisión equivocada. Porque ahora entiendo que esa decisión yo la requería para poder vivir todo esto desde lo opuesto, desde la dualidad y desde el dolor, para poder darme cuenta de quién soy, de cuál es mi verdadera identidad. En un momento dado, ¿para qué me pasó esto? Pues es para poder tener otra oportunidad más de elección, para poder elegir de nuevo desde dónde quiero ahora relacionarme y escuchar la vida. Porque finalmente, como decía Julieta, lo que de alguna manera está disponible, digo, ya no tiene, hay algunas otras cosas, pero no vamos a ampliarnos más, ya es un poco tarde. ¿Para qué me sirve todo esto? O sea, ¿de qué me sirve todo esto que les acabo de compartir y está precioso? Y entonces ya tuve mis 5 minutos de fama y ya todo el mundo está atendiendo y qué barbaridad o qué bendecido. La única forma en donde yo puedo darle un verdadero sentido y que todo esto que pasó sirva para poder quitar algunas capas más de esta cebolla, liberar y poder cancelar los efectos tanto en el pasado como en el presente y en el futuro de este juicio, de esta venida, es a través del perdón y de la expiación. ¿Qué requiero? Requiero primero aceptar. Requiero dejar de juzgarme. Pues no les puedo, o sea, la verdad de las cosas es que sí, en el evento y en la operación y todo eso, y los días del hospital yo estuve en el spa. Estaba atendido, no tenía bronca, todo perfecto, el hospital perfecto. Yo estaba de vacaciones. Muchos angelitos a mi lado cuidándome, físicos. Uno en particular. Pero en el momento en que empiezo con toda esta situación, pues me empieza otra vez a agobiar y a decir y a invalidar y ya estoy otra vez con todo esto. Y es una sensación, no sé si tenga que ver a lo mejor como una cuestión posparto, posoperación, en donde, no sé, o sea, de repente tenía yo una hipersensibilidad y me sentía totalmente vulnerable y me sentía totalmente, digo, no sé si es más o menos lo que ustedes puedan sentir o hayan sentido cuando tuvieron esta experiencia, pero bueno, o sea, fue demasiado intenso. Pero finalmente, ahorita es poder aceptarlo. Sí he sido eso. Sí he usado. Sí, en muchas ocasiones he abusado. Y sí, en muchas ocasiones me he puesto y he permitido que abusen. Y eso no me define. Ni como víctima, ni como victimario. Puedo aceptar, distinto a resignarme, porque aquí de alguna forma también, en el paso de la aceptación, tenemos que estar muy conscientes que no sea desde resignarme, porque ya no me quedó de otra. Bueno, pues sí, acepto que esto es, pues, porque me tocó este papá o me tocó esta mamá. Y ya desde ahí, entonces empiezo a construir, pero ya no estoy eligiendo. Ya estoy resignado porque no tuve opción, porque no pude elegir desde donde lo puedo vivir,
si decido que es resignación. Aquí es desde una total aceptación, sin juicio. Nada más es lo que es. Mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 3 años. No me abandonó. Mi papá eligió tener otra vida o tener otra familia. Lo único que sucedió es que eso fue la elección de tu papá. No significa que me quiso más, que me quiso menos, que quiso más a los otros, que me dejó solo, que me abandonó. Mi papá tenía que haberme dado guía y no me dio guía y fue un débil. Todos esos chorizos son juicios, todos esos chorizos son las condenas, parte del programa con el que a través de estar condenando a otros me estoy condenando a mí mismo. Eso es lo que estamos soltando. El perdón es soltar nuestro punto de vista, es ver a través de donar, a través de donar o a través de ceder nuestro tener razón de la historia, nuestro tener razón de que efectivamente hay alguien más afuera y que sí me la hizo y que sí es cierto que estamos separados. O mi paz. Cuando hablamos ahorita entonces de qué podemos hacer con esto, es desde dónde lo quiero escuchar. Yo elijo ya no escucharlo para seguir teniendo razón. Si esto es lo que está ahorita aquí, entonces lo acepto, reconozco el hecho, lo admito, lo acepto sin carga, lo acepto sin juicio y puedo pedir, inclusive en las cosas que puedan ser tan vergonzosas o puedan ser tan dolorosas que desde mis fuerzas yo no pueda perdonar o perdonarme, pero yo ya sé quién sí. Y puedo confiar y puedo tener fe, entonces puedo pedir, Espíritu Santo, perdona tú a través de mí para que lo pueda sentir en experiencia, porque tú sí puedes, yo no puedo, humanamente no puedo. Me avergüenza demasiado, me duele demasiado, es demasiado fuerte, no puedo. Pero estoy dispuesto, me entrego. Espíritu Santo, no lo supe hacer mejor. Y si es a alguien a quien no puedo perdonar, es poderme relacionar no con ese cuerpo, no con la forma, no con lo que yo estoy percibiendo que me hizo. Si lo que estamos hablando, es de mentes, requerimos soltar ese punto de vista y poder ver más allá de eso y relacionarnos de Cristo a Cristo, de luz a luz, más allá de las formas y de expectativas. Y asumir las consecuencias. Te puedo aceptar si abusé, ok, si de alguna manera, en esta dimensión, en esta forma hay consecuencias. Si eso fue quedarme solo, si eso fue porque robé, pues me metieron a la cárcel o perdí lana, las consecuencias que hayan sido, yo las elegí. Mi socio no me traicionó y no me robó y no me dejó en la calle. Yo elegí esa experiencia. ¿Me puedo perdonar? Sí. ¿Puedo asumir las consecuencias de no tener ahorita ese ídolo o esa situación económica? Sí. Hasta ahí es nuestra labor. Porque el siguiente paso es la expiación. Lo único que para poder concluir de todo esto que estamos viendo es nuestro trabajo es poder empezar a ser consciente lo inconsciente para sacar toda la basura. Y toda esa basura poder decirle, como vimos en una de las sesiones anteriores, que es la expiación, vamos a poner eso en una caja, lo vamos a entregar al Espíritu Santo. Aquí está, ya está consciente, ya elijo no, ya no necesito definirme, ni aprender a través del dolor. Y el dolor no significa que ya no quiero tener otro infarto. El dolor significa ya elijo no seguir viéndome ni desde cabrito o desde abusivo o ni desde víctima. Elijo
ya no verme no digno y no merecedor. Finalmente, es que yo me he hecho daño a través de esa situación o a través de esa persona o a través de todos los que yo pensé que me han hecho para seguirme victimizando y para seguirme viviendo separado. En esa oración que puedo hacer o en esa expiación que puedo hacer de entregar la idea equivocada que no fui suficiente, de entregar la idea equivocada por juzgarme por todo este tiempo que pensé que había perdido, por no haber podido vivirme en presencia, por no haberlo podido vivir desde el júbilo, de todo este tiempo en donde puedo pensar que me perdí de momentos, me perdono. Era totalmente necesario para que yo pudiera estar aquí hoy, para que yo pudiera ahorita tener esta conciencia. No es al respecto de lo que está pasando aquí. Y además no lo pude haber hecho mejor. Y esto es para que ustedes lo puedan hablar desde ustedes. Claro. No lo pudieron hacer mejor. Y pueden poner a su imagen enfrente. Y en mi caso, puedo ponerle cabrón, abusivo, ojete, pendejo, todas estas cosas, perfeccionista. Y puedo decirle, Ricardo, gracias. Gracias por haber jugado este rol. Era necesario. Así lo pedí. Requerí esto para poder darme cuenta y recuperar la conciencia de mi verdadera identidad. Ya no te necesito. Ya no necesito al perfeccionista. Ya no necesito al que se tiene que estar defendiendo porque está solo. Yo sé ahora quién soy. Ya no estoy solo. Nunca he estado solo. Soy abundancia, soy luz. Ya no necesito seguir viviendo, seguir generando este tipo de efectos a través de estos pensamientos. Te libero, te perdono. Y pido la percepción correcta, y pido la guía. Y elijo momento a momento poder vivirlo en presencia. Me había olvidado de quién soy. Me había olvidado de mi verdadera identidad. No me había dado cuenta de que había estado proyectando y poniendo mis propias culpas enfrente para poder responsabilizar a otros y no verme. Ya no. Y esto puede estar también para ustedes. Es un proceso, no quiere decir que la tengamos hecha, ni mucho menos. Pero sí hay una forma diferente de verlo. Y para concluir, como decía, creo que fue Julieta, en todo momento yo tengo la alternativa de elegir a quién le quiero dar mi poder o a quién quiero escuchar, a qué maestro le quiero entregar mi atención, si al ego o al Espíritu Santo o a la verdad. Cada una de las cosas que se nos presenten, en todo momento vamos a requerir elegir y requerimos estar sumamente alertas. Porque si nos volvemos a dormir, en automático el ego eligió ya por nosotros. Entonces no hay de que a veces elegimos uno y a veces elegimos otros. No. La realidad es que conscientemente yo no creo que ninguno vaya a elegir sufrir, ni elegir seguir con toda esta situación desde la parte consciente. Ahí sí estaríamos más dementes todavía. Si no estamos presentes a percibir en qué momento estamos teniendo carga, qué me está quitando la paz, qué es lo que estoy volviendo al principio es casi a cada momento. En cada momento me volteo para acá y ya me quitó la paz esto y me volteé para allá y entonces ya estaba yo en paz con lo primero y ya me volteé para acá y acá ya mi hijo tiró otra cosa y ya me volvió a quitar la paz.
Entonces, nada más es estar alertas. Y la enseñanza de todo esto, pues es precisamente desde dónde lo quiero escuchar. ¿Y para qué? Dice Gary Renard que todo y cada momento es un gran instante para perdonar, ¿no? Todo lo que nos sucede y todo lo que vamos viviendo, ¿no? Y es eso, Todo ¿no? momento. Cada vez, por mínima carga que experimentemos, o sea, cuando ya hay una mínima carga, ya perdimos la paz y ya estamos viendo pasado. Y ya estamos desde juicio y ya no estamos en presencia. Ese es un buen momento para volver a pedir, primero, para soltar, para expiar, para llegar a la paz y entonces volver a pedir un instante santo. No podemos pedir un instante santo mientras no estemos en paz. No podemos extender, vamos a ver todos estos términos después, no podemos extender si no es desde la paz, porque si no es desde la paz lo que estamos haciendo es proyectar, no es extender. Y efectivamente, Mayra, cada instante en donde dejemos de vivir desde la presencia es un buen momento, es un momento para poder expiar, perdonar y soltar. Pues a volvernos perdonadores expertos, ¿no? Esa es la chamba. Ese es el punto. Pues sí. Vean esto de Martín, si les gusta. Tenía aquí yo ya son 8:30, tenía yo una meditación, la hacemos la próxima sesión, ya para no tardarnos más. Pero no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran compartir, aportar. Yo me adelanté un poquito y les mandé al grupo de WhatsApp la meditación de Martín Merayo que comentabas de la enfermedad. Padrísimo, gracias, Mayra. Ajá, y bueno, ya hay toda una clase, pero es como de 3 horas, ¿no? Que también pueden buscar, pero bueno, con la meditación la verdad es que avanzas muchísimo y está padrísima, ¿no? De este cuate. Pues mira, ¿no? esa ahorita, para quien tenga todavía un poquito más de tiempo, hágalo en lo personal, porque vale la pena. Ahorita que está todo fresco y que de alguna manera lo van a entender o lo van a poder incorporar mucho más. Así es. Muchas gracias, Mayra. No, de qué, al contrario, a ti, de verdad te felicito, me encanta verte también, aunque tú no me veas porque estoy indispuesta, pero me encanta que estés bien, que estés en orden, que estés tomando otra vez tu centro y pues nada, te mando un abrazote y te agradezco mucho todas tus palabras y todo lo que nos enseñas a todos. Pues solamente estoy siendo instrumento y espejo. La realidad es que aquí yo sé que no es casualidad que estemos los que estamos y finalmente es porque en este momento lo apropiado es precisamente que coincidamos y porque sé que de alguna manera todos, a través de todos, estamos encontrando un poco más de luz y un poco más de espejo. Sí. Y todo es perfecto, siempre, en cada momento. Te mando un abrazote, saludos a todos. Gracias. Gracias por la meditación. Beso, primo, me da gusto verte bien. Beso, gracias, Gaby. Bye. Ricardo, me da mucho gusto que estés bien y que pues esta experiencia te haya permitido el compartirnos desde una condición vivencial. Pues sí. Sí, para que no se quede en teoría, porque si no, pues son muchas palabras muy bonitas y recitar todo muy padre, pero pues, ¿cómo lo aplicamos cuando realmente nos toca, ¿no? Claro, y yo creo que esto viene de ida y de vuelta en el aspecto de que, pues como dices, como mencionabas tú hace ratito, que todos somos un espejo. Aquí yo creo que también sería interesante que cada quien, de manera introspectiva, podamos darnos cuenta cuál fue nuestra sensación al conocer la noticia.
¿sí? Porque obviamente Sí. hay mucha variabilidad, pero o sea, tú eres la persona que está teniendo la vivencia, pero yo la estoy viendo, pero somos diferentes formas, acercamientos, porque por decirte, yo de manera personal, durante 35 años yo me dediqué a la cirugía cardiovascular y a No me digas. y a los procedimientos de hemodinamia de angioplastías. Ok. Entonces, Me hubieras dicho para que dieras tú todos los pormenores técnicos en vez de estar yo inventando, hombre. no, estuvo excelente, perfectamente bien. A lo que voy es de que cada quien, a lo mejor hay quienes se pudieron angustiar más, hay quienes a lo mejor menos, pero eso, no marca el que tú hayas estado más grave o menos grave, no me refiero yo a eso, sino la percepción que yo estoy teniendo ante ese evento, ¿sí me entiendes? Definitivamente, aquí la invitación sería precisamente a cuáles fueron todos los pensamientos que surgieron cuando se Así es. enteraron de la noticia. Así es. Todo lo que hayan pensado y se hayan dicho, ahí está la riqueza. Para la próxima, sí. Así es. Ahí está. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, que descansen. Gracias a ustedes. Me encantó estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Okay, Nos vemos. Nada es casualidad, acuérdate. Nada es casualidad. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego a todas. Buenas Bye. noches. Bonita Bye. noche. Bye.